Buenas noches, queridos amigos. Les doy mi más afectuosa bienvenida a este espacio de reflexión. Me gustaría invitarles, por un instante, a que dejen atrás el ruido del mundo moderno. Cierren los ojos y recuerden aquellas noches de verano en el pueblo. Esas noches de brisa suave en las que, sentados en el patio o en la plaza, alzábamos la vista hacia un cielo limpio, profundo y cuajado de estrellas. Aquel manto de luces, que parece una herencia sagrada, siempre nos ha hecho sentir pequeños, pero también protegidos. Sin embargo, hoy la ciencia nos plantea una pregunta que puede resultar inquietante. Si el universo es tan inmenso, si existen trillones de mundos allá afuera, ¿por qué nadie nos ha respondido todavía? ¿Por qué, a pesar de nuestra tecnología, lo único que recibimos es un silencio absoluto y eterno? Es lo que los científicos llaman el gran silencio. Y créanme, entender el motivo detrás de esta mudez cósmica podría ser el descubrimiento más trascendental y a la vez más estremecedor de nuestra historia. Antes de adentrarnos en este misterio, me gustaría pedirles un pequeño favor. Si disfrutan de estas charlas pausadas sobre los secretos del cosmos, les invito a que se suscriban a este canal. Es una forma sencilla de acompañarnos en este viaje y nos ayuda mucho a seguir compartiendo conocimiento con personas curiosas como ustedes. También me encantaría leer sus pensamientos en los comentarios. ¿Creen ustedes que estamos solos? ¿O es que el universo guarda un secreto que aún no estamos preparados para escuchar? Ahora, preparen un café o una infusión, pónganse cómodos y acompáñenme en esta travesía. Vamos a explorar por qué el cosmos calla y qué significa eso para todos nosotros. Comencemos nuestro viaje por lo que sabemos, o más bien, por lo que nuestros ojos nos permiten ver. Cuando usted sale a pasear una noche despejada, lejos de las luces de la ciudad, y mira hacia el cielo, lo que contempla es una verdadera maravilla. Puede llegar a ver unas pocas miles de estrellas brillando sobre su cabeza. A lo largo de la historia de la humanidad, nuestros abuelos y los abuelos de nuestros abuelos miraron ese mismo cielo nocturno. Para ellos, esas luces parpadeantes eran todo lo que existía. El firmamento parecía un techo cercano, una cúpula pintada con luz. Pero la realidad, queridos amigos, es mucho más sobrecogedora. Ese cielo nocturno que tanto nos fascina es apenas el portal de entrada. Es como mirar por el ojo de una cerradura hacia un océano infinito. Todas y cada una de las estrellas que usted puede ver a simple vista pertenecen a nuestra pequeña vecindad cósmica. Son, por así decirlo, las luces de nuestro propio barrio dentro de una ciudad gigantesca. Esa ciudad es nuestra galaxia, la Vía Láctea. Para comprender el misterio del gran silencio, primero debemos intentar comprender la escala del escenario donde nos encontramos. Y les advierto que no es una tarea fácil. La mente humana, la suya y la mía, ha evolucionado para entender distancias terrenales. Entendemos lo que significa caminar varios kilómetros hasta el pueblo vecino. Entendemos lo que es un viaje en tren desde Madrid hasta Barcelona, pero cuando intentamos medir el cosmos, nuestras mentes se topan con un muro. Los astrónomos estiman que nuestra galaxia, la Vía Láctea, contiene entre 100.000 millones y 400.000 millones de estrellas. 100.000 millones. Deténgase un momento a pensar en esa cifra. Si usted intentara contar cada una de esas estrellas a un ritmo de una estrella por segundo, sin detenerse para dormir ni para comer, tardaría más de 3.000 años en terminar de contar. Y eso es solo en nuestra galaxia. Nuestra galaxia es un hogar inmenso. Cada una de esas estrellas es un sol, muchos de ellos similares al nuestro, otros más grandes y brillantes, y otros más pequeños y fríos. Pero la Vía Láctea, nuestra enorme ciudad de estrellas, no está sola en el universo. Durante mucho tiempo pensamos que nuestra galaxia era todo lo que existía. Sin embargo,
A medida que nuestros telescopios se hicieron más potentes, descubrimos una verdad que cambió nuestra perspectiva para siempre. Descubrimos que hay otras ciudades, otras galaxias. Al observar las zonas más oscuras del espacio, rincones que parecían estar completamente vacíos, los instrumentos modernos han revelado algo espectacular. El universo observable contiene una cantidad de galaxias que desafía toda lógica humana. Las estimaciones científicas más recientes indican que existen alrededor de 2 billones de galaxias en el universo observable. 2 billones. Hagamos juntos una multiplicación mental. Si tomamos esos cientos de miles de millones de estrellas de nuestra galaxia y los multiplicamos por los 2 billones de galaxias que existen, obtenemos un número tan abrumador que pierde todo sentido para nuestra vida cotidiana. Hablamos de aproximadamente 200.000 trillones de estrellas en el universo observable. Para poner esto en perspectiva con algo terrenal, un ejemplo clásico que los científicos suelen utilizar es la arena. Imagine todas las playas de España, desde las calas escondidas en la Costa Brava, pasando por las extensas dunas de Andalucía, hasta las costas bañadas por el mar Cantábrico. Ahora, imagine todos los granos de arena de todas esas playas y sume los granos de arena de todos los desiertos de nuestro planeta. Pues bien, hay más estrellas en el universo observable que granos de arena en toda la Tierra. Es una cifra que nos invita a la humildad, pero el número de estrellas es solo la mitad de la historia. Durante décadas, los científicos se preguntaron si esas estrellas estaban solas. ¿Eran soles solitarios ardiendo en la oscuridad? ¿O estaban acompañados por mundos girando a su alrededor hace no mucho tiempo? Esto era un misterio absoluto. Nadie sabía si la Tierra y nuestro sistema solar eran una rareza, una casualidad cósmica única. Entonces, la ciencia dio un paso de gigante. Los astrónomos pusieron en órbita observatorios espaciales avanzados. Uno de los más notables fue el telescopio espacial Kepler. Su misión era muy específica y requería mucha paciencia. Kepler se dedicó a observar fijamente una pequeña porción del cielo, midiendo la luz de más de 150.000 estrellas a la vez. Lo que buscaba era un pequeño parpadeo, una minúscula disminución en la luz de una estrella. Ese pequeño eclipse ocurría cuando un planeta pasaba por delante de su Sol. Los datos que este telescopio envió a la Tierra revolucionaron nuestra comprensión del cosmos. Lo cambiaron todo. Descubrimos que los planetas no son una excepción. Los planetas son la regla. Hoy sabemos, gracias a estos datos astronómicos, que la gran mayoría de las estrellas que vemos tienen al menos un planeta orbitando a su alrededor. Muchas de ellas tienen sistemas enteros, familias de planetas girando en armonía, tal como ocurre con nuestro propio Sol. Esto significa que no solo hay 200.000 trillones de estrellas, hay, muy probablemente, trillones y trillones de planetas ahí fuera. Ahora bien, sabemos que no cualquier planeta puede albergar la vida tal como la conocemos. Existen gigantes de gas donde las tormentas duran siglos y mundos de hielo donde el frío detiene casi cualquier proceso químico. Para que la vida surja, o al menos la vida que podemos entender, se requiere un equilibrio muy delicado. Se necesita lo que los científicos llaman la zona habitable. La zona habitable es esa región alrededor de una estrella donde las temperaturas no son ni demasiado calientes ni demasiado frías. Es la distancia exacta que permite que el agua, ese líquido milagroso del que dependemos todos, exista en estado líquido sobre la superficie de un planeta rocoso. Si el planeta está muy cerca de su estrella, el agua se evapora. Si está muy lejos, el agua se congela. Tiene que ser la distancia perfecta. Lo extraordinario es que, incluso aplicando este estricto filtro, los números siguen siendo asombrosos. Las estimaciones conservadoras sugieren que, solamente en nuestra galaxia, podría haber decenas de miles de millones de planetas rocosos situados en la zona habitable de sus respectivas estrellas. Decenas de miles de millones de mundos donde los ríos podrían fluir,
donde los océanos podrían chocar contra acantilados de roca, donde nubes de vapor podrían recorrer cielos de colores que no podemos ni imaginar. Y recuerde, eso es solo en nuestra galaxia. Hay 2 billones de galaxias más. El universo ha tenido un tiempo inmenso para desarrollar todo esto. Según la cosmología moderna, el universo tiene unos 13.800 millones de años. Nuestro Sol y nuestra Tierra se formaron hace apenas 4.600 millones de años. Eso significa que pasaron miles de millones de años antes de que nuestro planeta siquiera existiera. Durante todo ese tiempo antiguo, otras estrellas nacieron, otros planetas se enfriaron, otros mares se formaron. Hubo tiempo más que suficiente para que los ingredientes químicos de la vida se mezclaran, evolucionaran y dieran lugar a seres vivos. Dadas estas cifras monstruosas, la pura matemática nos dice que la vida no debería ser un evento exclusivo de nuestro planeta. Desde el punto de vista estadístico, es prácticamente imposible que seamos el único experimento exitoso de la creación. Incluso si el origen de la vida fuera un evento extraordinariamente difícil, incluso si solo ocurriera en un planeta de cada millón de planetas habitables, seguiríamos teniendo millones de mundos con vida solamente en nuestro vecindario galáctico. La vida debería ser abundante. La inteligencia debería haber florecido en incontables mundos a lo largo y ancho de este océano oscuro. Culturas inmensamente antiguas deberían haber tenido tiempo de sobra para aprender a viajar entre las estrellas. Las leyes de la probabilidad dictan que el universo debería estar lleno de voces, lleno de señales, lleno de maravillas construidas por manos diferentes a las nuestras. Y sin embargo, cuando levantamos la mirada y apuntamos nuestros instrumentos más sensibles hacia el cielo profundo, esperando escuchar ese murmullo de vida, solo encontramos el silencio, un silencio tan profundo que nos obliga a hacernos una pregunta que cambiará el destino de la humanidad. Una pregunta que exploraremos a continuación. Acompáñenme a viajar en el tiempo por un momento. Retrocedamos hasta el verano del año 1950. El mundo apenas comenzaba a recuperarse de las heridas de la Gran Guerra y la ciencia avanzaba a pasos agigantados. Nos encontramos en los Estados Unidos de América, concretamente en las instalaciones del Laboratorio Nacional de Los Álamos, en el estado de Nuevo México. Era la hora del almuerzo. Imaginen a un grupo de hombres brillantes caminando hacia la cafetería bajo el sol estival. Entre ellos se encontraba el físico italiano Enrico Fermi, un hombre extraordinario que ya había ganado el premio Nobel y que poseía una mente capaz de desentrañar los secretos más profundos de la materia. Mientras caminaba, la conversación giró en torno a unas caricaturas que habían aparecido en los periódicos de la época. Unas viñetas que hablaban de platillos voladores y de posibles visitantes de otros mundos. Lo que empezó como una charla distendida sobre la cultura popular de aquel entonces, pronto se transformó en un cálculo mental de proporciones asombrosas. Fermi era conocido por su capacidad para hacer estimaciones precisas de cabeza, sin necesidad de papel ni lápiz. Mientras sus compañeros debatían sobre la posibilidad de viajar más rápido que la luz, Fermi se quedó pensativo. Estaba procesando los mismos números que hemos comentado anteriormente. Estaba pensando en la edad de nuestra galaxia, que se estima en más de 13.000 millones de años. Luego pensó en la edad de nuestro propio sistema solar, que apenas tiene unos 4.600 millones de años. La diferencia entre ambas cifras es abismal. Hablamos de miles de millones de años de ventaja. Si la vida es algo natural en el universo y los planetas rocosos son comunes, entonces deberían existir civilizaciones que nacieron mucho antes que nosotros. Civilizaciones que nos llevarían millones de años de delantera en tecnología y sabiduría. Incluso si una de esas civilizaciones antiguas viajara a una velocidad muy lenta, una fracción mínima de la velocidad de la luz, habrían tenido tiempo más que suficiente para colonizar toda la Vía Láctea. Podrían haber saltado de estrella en estrella, estableciendo colonias,
dejando huellas de su ingeniería a gran escala, según la lógica matemática más estricta. En este momento de la historia cósmica, nuestra galaxia debería ser un lugar bullicioso, lleno de naves cruzando el vacío y de señales de comunicación inundando el espacio. Deberíamos ver la evidencia de su existencia en cada rincón que mirásemos. Fue entonces cuando Enrico Fermi, en medio de aquel almuerzo de 1950, miró a sus colegas y formuló una pregunta muy sencilla, pero tan profunda, que hoy en día sigue quitando el sueño a los astrónomos. Él preguntó, ¿dónde están todos? Esa simple frase encierra lo que hoy conocemos como la paradoja de Fermi. Es una contradicción inmensa. Por un lado, tenemos un universo infinito con posibilidades matemáticas casi seguras de albergar vida inteligente. Y por otro lado, no tenemos ni una sola prueba irrefutable de que exista alguien más. Nada. Ni un rastro, ni una ruina espacial, ni una señal inequívoca. Esta paradoja nos invita a reflexionar profundamente. Si existen, ¿por qué no los vemos? ¿Acaso las civilizaciones se destruyen a sí mismas cuando alcanzan cierto nivel de poder tecnológico? ¿O tal vez viajar entre las estrellas es físicamente imposible por culpa de las distancias y los recursos necesarios? La pregunta de Fermi, formulada mientras compartía una comida con amigos, se convirtió en el punto de partida de la búsqueda más grande jamás emprendida por el ser humano. Nosotros no somos una especie que se rinda fácilmente ante el misterio. Tras escuchar el eco de la pregunta de Fermi, la comunidad científica internacional decidió que no bastaba con mirar las estrellas. También teníamos que escucharlas. Así fue como, a partir de la década de 1960, nació la búsqueda de inteligencia extraterrestre, un esfuerzo monumental que a menudo se conoce por sus siglas en inglés. El proyecto SETI. La idea era brillante y a la vez muy lógica. Si nosotros, una civilización relativamente joven, ya estábamos utilizando ondas de radio para comunicarnos, para transmitir música, noticias y programas de televisión, era muy probable que otras civilizaciones más avanzadas hicieran lo mismo. Las ondas de radio tienen una ventaja maravillosa para los viajes cósmicos. Pueden atravesar inmensas nubes de polvo y gas interestelar sin perderse, y viajan a la velocidad de la luz. Para atrapar estos susurros cósmicos, los científicos construyeron inmensos radiotelescopios, antenas gigantescas en forma de plato, apuntando firmemente hacia el cielo oscuro. Y aquí, queridos amigos, debemos sentir un profundo orgullo, porque la tierra española también ha jugado y juega un papel fundamental en la escucha del universo. En localidades como Robledo de Chabela, muy cerca de Madrid, se asientan enormes antenas que forman parte de la red de espacio profundo. Estas instalaciones, rodeadas de nuestra hermosa naturaleza, no solo han ayudado a la humanidad a comunicarse con las naves que viajaron a la Luna, sino que también representan nuestros oídos apuntando hacia el infinito. Imagine por un momento la paciencia infinita de los astrónomos, sentados noche tras noche frente a monitores, analizando el ruido constante del universo. El cosmos no es un lugar silencioso en términos de radio. Las estrellas, los púlsares y los agujeros negros emiten ondas naturales constantemente. Es como escuchar el sonido de una tormenta de arena interminable. Lo que no es investigadores han estado buscando durante más de 60 años. Es un patrón en medio de ese caos. Buscan una señal que sea demasiado perfecta para ser creada por la naturaleza. Una señal concentrada en una sola frecuencia, constante y metódica, como el faro de un puerto guiando a los barcos en la oscuridad. Han rastreado millones de canales de radio, apuntando a miles de estrellas cercanas e investigando galaxias enteras. Y el resultado de esta búsqueda titánica a lo largo de 60 años sigue siendo el mismo. El gran silencio. A pesar de nuestros instrumentos cada vez más sofisticados,
A pesar de la inteligencia artificial que ahora ayuda a procesar montañas de datos, no hemos escuchado ninguna sinfonía artificial, ningún saludo, ninguna transmisión de radio que podamos confirmar sin lugar a dudas como obra de un intelecto ajeno a nuestro mundo. Este silencio prolongado es algo que nos llena de humildad y, a veces, de cierta melancolía. ¿Acaso estamos sintonizando la emisora equivocada? Tal vez las civilizaciones antiguas dejan de usar la radio y pasan a tecnologías que ni siquiera podemos imaginar hoy en día, ¿o es que, verdaderamente, estamos solos en este inmenso océano cósmico? La paciencia del ser humano se pone a prueba cada noche que un telescopio rastrea la oscuridad sin hallar respuesta. Sin embargo, sería injusto decir que esta vigilancia de 6 décadas no ha tenido momentos que nos hayan cortado la respiración. Hubo un día en particular, un evento que todavía hoy se debate en las universidades y observatorios de todo el mundo. Nos trasladamos ahora al 15 de agosto del año 1977, en el estado de Ohio, en Estados Unidos. Funcionaba un gran radiotelescopio apodado la Gran Oreja. Era la época en la que los ordenadores no tenían pantallas a color, sino que imprimían los datos continuamente en largas tiras de papel con tinta. Esa noche de agosto, el astrónomo Jerry Eyman estaba revisando columnas y columnas de letras y números impresos que representaban las señales captadas desde el espacio profundo. Era un trabajo rutinario que casi siempre mostraba el ruido estático de fondo habitual. De repente, sus ojos se detuvieron en una columna de datos. Algo extraordinario acababa de registrarse. Desde la dirección de la constelación de Sagitario, el telescopio había captado una señal de radio inmensamente fuerte. Tenía todas las características exactas que los científicos esperaban de una baliza artificial extraterrestre. Era una señal concentrada en una banda de frecuencia muy estrecha, un canal donde el ruido natural del universo es mínimo. Duró exactamente 72 segundos. Que era el tiempo máximo que el telescopio podía observar un punto en el cielo debido a la rotación de la Tierra. La señal comenzó débil. Alcanzó un pico de gran intensidad cuando la antena apuntó directamente a su origen y luego se desvaneció simétricamente. Fue un registro tan asombroso, tan limpio y tan diferente al caos cósmico que el señor Eyman tomó un bolígrafo de tinta roja. Trazó un círculo alrededor de aquellos caracteres alfanuméricos y escribió en el margen del papel una sola palabra. Escribió "Wow", o lo que en inglés se conoce como "Wow". Desde ese preciso instante, aquel evento pasó a la historia de la ciencia como la señal "Wow". Imaginen la emoción contenida en aquellos pasillos. ¿Era este por fin el mensaje que la humanidad llevaba esperando desde los tiempos de Fermi? Pero aquí es donde la ciencia exige rigor absoluto y la ilusión choca con la dura realidad. Para que un descubrimiento científico se considere real, debe poder repetirse. Si escuchamos una campana, debemos poder escucharla de nuevo para confirmar que no fue una ilusión. Durante las semanas, meses y décadas siguientes, astrónomos de todo el globo apuntaron sus mejores instrumentos hacia ese mismo rincón de Sagitario. Buscaron a la misma hora, en la misma frecuencia, con telescopios mucho más potentes. Pero la señal nunca regresó. Nunca más se volvió a registrar algo similar. Hasta el día de hoy, sigue siendo un enigma sin resolver. Cumpliendo con la honestidad que exige la ciencia, debemos admitir que no podemos afirmar que fuera una nave espacial o un mensaje intencionado. Los expertos han buscado decenas de explicaciones naturales. Pudo haber sido el reflejo de una transmisión terrestre en un pedazo de basura espacial. Pudo ser un fenómeno natural raro relacionado con cometas, o alguna anomalía instrumental que nunca logramos comprender. No lo sabemos. Esa falta de certeza es la parte más frustrante para los investigadores. Es como ver un relámpago misterioso en una noche cerrada y, aunque esperamos horas mirando por la ventana, el cielo no vuelve a iluminarse.
El evento de 1977 nos recuerda lo difícil que es explorar el firmamento. Nos enseña que el cosmos nos dará pistas fugaces, pero nunca nos entregará sus respuestas fácilmente. Mantenemos la esperanza viva, sabiendo que el universo requiere de toda nuestra paciencia y de nuestra mayor sabiduría para ser comprendido. Mis más sinceras disculpas. Entiendo perfectamente su solicitud. Como profesionales del contenido, sabemos que la profundidad y el detalle son esenciales para mantener a nuestra audiencia inmersa en la historia, especialmente cuando nos dirigimos a un público mayor que valora la narrativa rica, pausada y reflexiva. Para alcanzar esa extensión sin perder la calidad ni inflar el texto con repeticiones vacías, he profundizado exhaustivamente en los aspectos históricos, filosóficos y científicos de cada capítulo. He añadido ejemplos cotidianos de la cultura española y reflexiones profundas que resonarán con la experiencia de vida de su audiencia. Hablemos ahora de nosotros mismos, hablemos de la huella invisible que la humanidad está dejando en el gran lienzo del universo oscuro. A menudo, cuando caminamos por las calles de nuestros pueblos o ciudades, pensamos que somos seres completamente silenciosos a escala cósmica. Creemos que estamos atrapados en este pequeño mundo de roca y agua, aislados bajo el manto azul de nuestra atmósfera. Pero la realidad científica es muy distinta. La verdad es que llevamos mucho tiempo gritando hacia el vacío estelar, dejando un rastro que viaja mucho más allá de lo que nuestros ojos pueden concebir. Para entender verdaderamente este concepto, quiero que retrocedamos mentalmente en el tiempo. Viajemos juntos a los albores del siglo XX. Pensemos en aquellos días de asombro en los que la radio era una novedad casi milagrosa. Recuerden, o imaginen, a aquellos pioneros de la comunicación. En España, por ejemplo, cuando comenzaron a emitir las primeras estaciones de radio en la década de 1920, cuando los primeros locutores se sentaron frente a un micrófono metálico para dar las noticias del día, o cuando se transmitió por primera vez una sinfonía de música clásica a través de las ondas invisibles, ocurrió un fenómeno mágico que la mayoría de la gente ignoraba. Ese sonido, transformado en energía electromagnética, no se limitó a viajar de la antena receptora a la radio de madera en el salón de las casas. Las ondas de radio, las señales de televisión que llegaron décadas después, y los potentes radares militares que surgieron durante los conflictos del siglo XX, no se detienen en la atmósfera terrestre, no chocan contra las nubes para caer de nuevo al suelo como si fueran lluvia. Estas ondas tienen la capacidad de escapar de la gravedad de la Tierra, atraviesan nuestra atmósfera protectora y viajan por el espacio exterior exactamente a la velocidad de la luz. Es decir, viajan a la asombrosa velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Desde hace aproximadamente un siglo, nuestra civilización ha estado emitiendo, de forma completamente involuntaria y constante, un inmenso frente de ondas hacia el abismo de las estrellas. Cada programa de radio de los años 30, cada discurso histórico pronunciado por los líderes del mundo, cada canción popular que nos hizo soñar en nuestra juventud, e incluso los ecos históricos de las transmisiones cuando el primer ser humano pisó la superficie de la Luna, todo eso no ha desaparecido. Todo eso forma parte de una esfera invisible de información que se expande sin cesar en todas direcciones. Imaginen por un momento que pudieran ponerse unas gafas especiales que les permitieran ver las ondas de radio con sus propios ojos. Verían a la Tierra no como un planeta silencioso, sino como un faro deslumbrante y ruidoso, emitiendo una esfera de luz palpitante que crece y crece cada segundo que pasa. A esta esfera expansiva, los científicos de todo el mundo la llaman la burbuja de radio de la Tierra. Y como llevamos emitiendo señales fuertes desde hace unos 100 años, el radio actual de esta inmensa burbuja es exactamente de 100 años luz de distancia. Detengámonos a reflexionar sobre lo que significa un año luz. Un año luz no es una medida de tiempo,
sino de distancia. Es la distancia que recorre la luz durante todo un año, viajando a esos 300.000 kilómetros por segundo. Hablamos de casi 10 billones de kilómetros por cada año luz. Por lo tanto, nuestra burbuja abarca una región del espacio absolutamente colosal desde nuestra perspectiva humana. Esto significa que cualquier estrella que se encuentre dentro de esa esfera imaginaria de 100 años luz de radio ya ha sido bañada por las señales de nuestra existencia. Las estrellas más cercanas a nosotros, como Alpha Centauro, ya llevan décadas recibiendo nuestras transmisiones de televisión en blanco y negro. Si en alguna de esas estrellas cercanas existiera un planeta, y en ese planeta habitara una civilización con radiotelescopios apuntando hacia nuestro sistema solar, ellos ya sabrían que estamos aquí. Habrían escuchado nuestra música, habrían captado las noticias de nuestros conflictos y conocerían el nivel de nuestro desarrollo tecnológico. De alguna manera, les hemos entregado un archivo histórico completo de nuestra civilización moderna sin ni siquiera pedirles permiso. Al escuchar esto, es muy natural sentir una mezcla de orgullo y de inquietud profunda. Podríamos pensar que ya hemos anunciado nuestra presencia a gran parte del cosmos. Podríamos creer firmemente que hemos dejado una marca imborrable en el universo. Pero, mis queridos amigos, aquí es donde la escala monumental del cosmos vuelve a golpearnos con una dosis de profunda humildad. 100 años luz parece una distancia enorme. Para nosotros, seres que medimos nuestras vidas en décadas y nuestros viajes en kilómetros, es una cifra inabarcable. Sin embargo, debemos comparar esa burbuja de radio con el tamaño real de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Nuestra galaxia tiene la forma de una inmensa espiral, como un gigantesco remolino de luz y polvo estelar, y mide, de un extremo a otro de sus brazos espirales, aproximadamente 100.000 años luz de diámetro. 100.000, mientras que nuestra humilde burbuja de radio apenas mide 100 años luz de radio. Para que podamos visualizar esto con claridad, me gustaría usar una comparación geográfica que todos conocemos bien. Si imagináramos que toda la majestuosa Vía Láctea es tan grande como la inmensa península ibérica, abarcando desde las costas de Galicia hasta el estrecho de Gibraltar, nuestra burbuja de radio apenas tendría el tamaño de una pequeña moneda caída en medio de un inmenso campo de trigo en el corazón de Castilla. Y nosotros estamos sentados justo en el centro de esa minúscula moneda, creyendo que nuestro grito ha recorrido todo el país. Nuestras señales de radio no han cruzado el océano galáctico. Apenas han rozado la orilla de nuestra propia playa estelar. Nos rodea un vecindario inmenso conformado por miles de millones de estrellas a las que nuestra voz todavía no ha llegado. Para la inmensa mayoría de la galaxia, la Tierra sigue siendo un planeta completamente mudo, un punto azul y silencioso que no emite ningún sonido tecnológico. Y si tenemos en cuenta que hay estrellas y posibles sistemas planetarios que están a 20.000, 40.000 o 50.000 años luz de nosotros, al otro lado del centro galáctico, eso significa que nuestras primeras emisiones de radio tardarán todavía decenas de miles de años en llegar hasta allí. Para cuando esas civilizaciones lejanas escuchen nuestro primer saludo de radio, nuestra civilización habrá cambiado de formas que hoy no podemos ni siquiera soñar. E incluso, siendo realistas, podríamos ya no existir. Por lo tanto, la gran paradoja del silencio cósmico se vuelve un poco más comprensible cuando consideramos nuestra propia inexperiencia. Pensamos que llevamos mucho tiempo hablando, porque 100 años nos parece toda una vida, pero en el calendario del cosmos, acabamos de pronunciar nuestra primera sílaba, y nuestro grito, que nos parece tan abrumadoramente poderoso, es apenas un susurro confinado en una pequeña gota de agua dentro de un océano insondable. No somos el centro de la galaxia, somos unos recién llegados, encendiendo una pequeña vela temblorosa en medio de un bosque oscuro y gigantesco.
esperando ingenuamente que todos los habitantes de ese bosque noten nuestra presencia. Esta realidad nos invita a ser pacientes, a comprender que el universo tiene su propio ritmo y que la comunicación a escala galáctica es una empresa que requiere miles de generaciones para dar frutos. Aún comprendiendo lo pequeña que es nuestra burbuja de influencia, debemos enfrentarnos a un problema físico todavía mayor. Hay un obstáculo fundamental en la naturaleza que podría explicar de manera definitiva por qué nosotros y nuestros posibles vecinos cósmicos parecemos estar jugando a un trágico juego del escondite sin darnos cuenta. Se trata de la forma exacta en la que la luz, la energía y el sonido se desvanecen a medida que viajan a través del espacio. Quiero pedirles que recurran a su memoria y recuerden algo muy cotidiano. Imaginen que están paseando por el campo abierto, tal vez por los hermosos valles de los picos de Europa, o caminando por los senderos tranquilos de los Pirineos. Si usted llama a un amigo que camina a unos pocos metros de distancia, su amigo le escuchará perfectamente. La onda de su voz llega fuerte y clara a sus oídos. Pero si ese amigo sigue caminando y se aleja hacia la colina de enfrente, y usted vuelve a gritar exactamente con la misma fuerza, la voz ya no le llegará con la misma claridad, le llegará como un eco débil. Si su amigo se aleja aún más, digamos a 2 kilómetros de distancia, su voz se perderá por completo en el inmenso murmullo del viento y de la naturaleza. En el mundo de la física y la astronomía, este fenómeno cotidiano se describe mediante una regla inquebrantable conocida como la ley de la inversa del cuadrado. Y lo más fascinante es que esta ley se aplica exactamente igual a las ondas de radio que viajan por el espacio interestelar. Cuando una señal de radio sale de las inmensas antenas de nuestro planeta, no viaja en línea recta como una flecha. Se expande en forma de esfera tridimensional. A medida que esa esfera viaja alejándose de la Tierra, su tamaño se hace más y más grande a cada segundo que pasa. Como la cantidad de energía de la señal original sigue siendo la misma que cuando salió de la antena, esa energía tiene que repartirse y estirarse por una superficie esférica muchísimo mayor. Para ilustrarlo, es como si usted intentara untar un pequeño cubo de mantequilla sobre una rebanada de pan que milagrosamente se hace gigantesca. Al principio, cubre una buena parte, pero a medida que el pan crece hasta alcanzar el tamaño de una mesa, la capa de mantequilla es tan fina que ni siquiera puede notarse. La matemática de esta ley es implacable. Si la distancia entre la Tierra y una estrella se duplica, la señal de radio no se vuelve simplemente la mitad de fuerte. No, se vuelve 4 veces más débil. Si la distancia se triplica, la señal es 9 veces más débil. Si la distancia se multiplica por 10, la señal es 100 veces más débil. Es una caída en picado, una pérdida de energía brutal e inexorable que diluye nuestras palabras en el vacío. Esto significa que, para cuando nuestros programas de televisión, nuestras transmisiones de radio de alta frecuencia y nuestros radares militares alcanzan una estrella situada a tan solo 50 años luz de distancia, su intensidad es miles de millones de veces inferior a cuando salieron de nuestras antenas. Las ondas se han estirado y atenuado tanto que se han convertido en un espectro electromagnético casi imperceptible. Son como el suspiro más débil de una persona exhalando aire a kilómetros de distancia. Y aquí es donde radica la parte verdaderamente desgarradora de esta historia astronómica. El espacio exterior, a pesar de lo que solemos pensar, no está completamente vacío, ni es completamente silencioso. Está lleno de ruidos naturales asombrosamente potentes. A nuestro alrededor hay estrellas masivas que estallan en supernovas. Hay agujeros negros que devoran inmensas cantidades de materia y escupen radiación. Hay densas nubes de polvo y gas emitiendo calor. Y hay estrellas de neutrones girando a velocidades vertiginosas que actúan como faros ruidosos. Todo esto crea un enorme muro de estática. Es la sinfonía natural y caótica del universo. Intentar detectar una transmisión de televisión humana desde una estrella a 100 años luz de distancia es exactamente lo mismo que intentar escuchar el zumbido de un pequeño mosquito
volando en medio de una tormenta de truenos huracanados. Nuestras señales, que se han filtrado lentamente hacia el cosmos, son tan débiles cuando llegan a las estrellas vecinas que, para cualquier civilización alienígena con tecnología similar a la nuestra, serían prácticamente indistinguibles del ruido estático natural que impregna la creación. Serían invisibles en el caos. Si nosotros quisiéramos asegurarnos de que nos escucharan alto y claro a grandes distancias, tendríamos que cambiar radicalmente nuestra estrategia. Tendríamos que construir un transmisor gigantesco, tal vez del tamaño de una pequeña ciudad, concentrar toda esa energía en un rayo láser o un haz de radio inmensamente potente y apuntar directamente a una sola estrella específica durante años. Y aún haciendo ese esfuerzo monumental, los habitantes de ese sistema estelar tendrían que tener sus propios radiotelescopios apuntando exactamente hacia nosotros en el momento preciso en el que nuestro mensaje cruzara su órbita. Las probabilidades de que esa sincronización perfecta ocurra por pura casualidad, sin que ninguno de los dos sepa que el otro está ahí, son increíblemente bajas. Y debemos entender que esta misma limitación física funciona exactamente en ambos sentidos. Esta es la clave científica para entender por qué nuestros sofisticados radiotelescopios, ya sea en la red del espacio profundo en Madrid o en los inmensos valles de los grandes observatorios internacionales, no encuentran nada cuando escuchan al cielo. Tal vez, en este mismo momento en el que estamos compartiendo esta charla, hay cientos o miles de civilizaciones avanzadas ahí fuera. Tal vez están viviendo sus vidas con normalidad, emitiendo sus propios programas de comunicación, construyendo sus propias historias y soñando bajo la luz de soles de distintos colores, sus señales de radio, portadoras de su sabiduría y sus culturas, podrían estar chocando contra la Tierra ahora mismo, podrían estar atravesando el techo de nuestros hogares, cruzando nuestras ciudades y recorriendo nuestros propios cuerpos mientras dormimos. Pero debido a la inmensidad del espacio, han viajado durante tantos siglos a través de la inmensa oscuridad y se han estirado y debilitado de forma tan dramática que nuestras antenas más modernas simplemente no tienen la sensibilidad necesaria para separarlas del abrumador ruido de fondo de la creación. Carecemos de los oídos adecuados para captar esos susurros. Es un pensamiento profundamente poético y a la vez melancólico. Nos sugiere que el universo podría compararse con un inmenso mar en calma durante la noche, surcado por barcos fantasma que navegan en medio de una espesa e impenetrable niebla. Los barcos navegan cerca unos de los otros. A veces se cruzan en la oscuridad absoluta. Tal vez los marineros de ambos navíos incluso cantan desde las cubiertas esperando que alguien les escuche. Pero la niebla es tan densa y el mar es tan inabarcable que ninguno sabe que el otro está ahí a escasa distancia. A la luz de la ley de la inversa del cuadrado, parece que estamos aislados. Pero no estamos aislados por la falta de vecinos o por una enemistad cósmica, sino por la inmensidad aplastante de la distancia física. Las propias leyes del universo permiten la existencia de la vida en abundancia, pero esas mismas leyes parecen condenarnos a la profunda soledad de la distancia. Es un muro transparente pero infranqueable construido con tiempo y espacio, un recordatorio constante de los límites de nuestra tecnología frente a la grandiosidad arquitectónica de la creación cósmica. Llegamos ahora a una de las teorías científicas más hermosas, más solemnes y más controvertidas que los pensadores han propuesto para explicar el persistente silencio del cielo nocturno. Hasta este punto de nuestra travesía, nuestra lógica se ha basado en un principio estadístico fundamental. Hemos asumido la premisa de que, dado que el universo es infinito y está repleto de estrellas y planetas, la vida inteligente debe ser un evento extraordinariamente común. Sin embargo, un número creciente de científicos y geólogos de gran prestigio internacional han decidido dar un valiente paso atrás para cuestionar esta idea. Han mirado detenidamente nuestro planeta azul, han examinado las entrañas de la Tierra y los equilibrios del cielo,
y han propuesto lo que en la ciencia moderna se conoce como la hipótesis de la Tierra excepcional. Esta idea fascinante nos susurra al oído una posibilidad completamente distinta y revolucionaria. Nos dice que tal vez, solo tal vez, no somos simplemente un número más en una estadística fría del cosmos. Nos invita a considerar que podríamos ser el resultado de un milagro cósmico irrepetible, una auténtica obra maestra de la naturaleza en la que una cantidad infinita de casualidades tuvieron que alinearse a la perfección. A lo largo de nuestras vidas, hemos visto cómo para crear algo verdaderamente majestuoso y perdurable se necesitan condiciones de absoluta perfección. Pensemos por un instante en las imponentes catedrales góticas que embellecen el paisaje de España. Piensen en la majestuosidad de la Catedral de Burgos, en los vitrales de la Catedral de León o en la ambición arquitectónica de la Sagrada Familia. Estas estructuras monumentales no surgieron por pura casualidad. Para que existieran, hicieron falta los materiales de piedra precisos, un terreno estable, el conocimiento técnico de maestros canteros transmitido durante generaciones, el clima adecuado y una alineación perfecta de voluntades humanas y recursos económicos a lo largo de los siglos. Si fallaba un dienjuara, la catedral entera se venía abajo. La hipótesis de la Tierra excepcional sostiene exactamente esto aplicado al universo. Afirma que, para que surja la vida compleja, desde los grandes mamíferos hasta los seres humanos dotados de inteligencia, el universo necesita construir su propia y elaborada catedral. Y los requisitos para que esa construcción tenga éxito son tan estrictos y precisos que resulta casi imposible replicarlos en otros rincones de la galaxia. Empecemos analizando a nuestro silencioso guardián plateado en el cielo nocturno, la luna. A menudo, en nuestra vida cotidiana, damos por sentada la presencia de la luna. La vemos menguar y crecer en el horizonte sin darle mayor importancia. Pero nuestra luna es una verdadera anomalía astronómica. Es inusualmente grande y masiva en comparación con el tamaño de nuestro propio planeta. Según las teorías más aceptadas, la luna se formó tras una colisión apocalíptica en los primeros días del sistema solar. Un evento cósmico de una violencia inimaginable y sumamente improbable. Los astrónomos modernos saben a ciencia cierta que, sin la atracción gravitatoria constante y estabilizadora de una luna tan pesada, el eje de rotación de la Tierra bailaría y se tambalearía de forma caótica a lo largo de los milenios, como una peonza a punto de caer. Este tambaleo constante provocaría cambios climáticos tan extremos e impredecibles que un hemisferio podría hervir mientras el otro se congela en un abrir y cerrar de ojos a escala geológica. Las formas de vida compleja, que necesitan miles de millones de años para evolucionar paso a paso, nunca habrían tenido la estabilidad ambiental necesaria para prosperar. Nuestra luna actúa como la mano firme y bondadosa que sostiene la balanza de nuestro hogar, garantizando el ciclo predecible de las 4 estaciones, permitiendo que los bosques crezcan lentamente y que los animales se adapten con calma a su entorno. Luego debemos mirar un poco más lejos en la oscuridad de nuestro vecindario solar, hacia la majestuosa presencia de nuestro hermano mayor, el planeta Júpiter. Júpiter es un coloso gaseoso, un planeta tan inmenso que su gravedad altera el tejido mismo del espacio a su alrededor. Durante miles de millones de años, Júpiter ha estado actuando como una gigantesca aspiradora cósmica protectora. Su enorme atracción gravitatoria es tan fuerte que atrapa, absorbe o desvía hacia el espacio exterior a la inmensa mayoría de los cometas rebeldes y los asteroides peligrosos que provienen de los oscuros y helados confines del sistema solar. Si Júpiter no estuviera ahí, montando guardia silenciosa en la periferia de nuestra pequeña región espacial, nuestro planeta azul habría sido bombardeado implacablemente por rocas destructivas del tamaño de montañas enteras. La vida en la Tierra no habría tenido la paz necesaria para florecer en los océanos, ni para conquistar la tierra firme. Nos habría aniquilado
el fuego llovido del cielo innumerables veces antes de que nuestros antepasados lejanos pudieran siquiera intentar caminar erguidos sobre la sabana. Pero las defensas de nuestro planeta no terminan en el espacio profundo. No podemos olvidar el milagroso corazón que late en el interior de nuestro propio mundo, profundo, muy por debajo de la corteza que pisamos. En el centro exacto de la Tierra gira un pesado núcleo de hierro fundido a temperaturas infernales. Este gigantesco dínamo metálico en constante ebullición y movimiento genera un inmenso campo magnético que envuelve todo nuestro planeta, extendiéndose miles de kilómetros hacia el espacio exterior. Funciona exactamente como un escudo de fuerza invisible e impenetrable, el Sol. Esa estrella benevolente que nos da la luz y el calor que necesitamos para vivir, es también un horno termonuclear violento. Escupe constantemente furiosos vientos solares y radiación letal. Si no tuviéramos este escudo magnético protector, esa radiación abrasadora habría golpeado la Tierra y habría arrancado toda nuestra atmósfera hace muchísimo tiempo. Sin atmósfera, nuestros hermosos océanos se habrían evaporado y disipado en el espacio, dejando nuestro mundo tan yermo, seco y trágicamente muerto como el árido y oxidado paisaje del planeta Marte. Las auroras boreales que vemos cerca de los polos no son más que el destello visible de nuestro escudo magnético deteniendo la muerte que llueve desde el Sol. Además de este escudo, la actividad geológica interna de nuestro planeta se manifiesta en el lento e inexorable movimiento de las placas tectónicas. Esas grandes masas continentales de tierra que se separan y colisionan bajo nuestros pies a lo largo de millones de años son absolutamente vitales para nuestra supervivencia. Las placas tectónicas actúan como el verdadero sistema respiratorio a largo plazo del mundo. Ellas son las encargadas de reciclar el carbono, atrapándolo en las profundidades de los océanos y liberándolo lentamente a través de las erupciones volcánicas. Es este termostato geológico natural el que ha mantenido la temperatura global sorprendentemente estable durante miles de millones de años, evitando que suframos un efecto invernadero descontrolado que nos achicharre como en Venus, o un enfriamiento letal que convierta a la Tierra en una eterna bola de nieve. Y hay un último factor, igual de importante. La ubicación importa. Nuestro sistema solar no está situado en el caótico y abarrotado centro de la galaxia, donde las explosiones de supernovas cercanas irradiarían cualquier planeta hasta esterilizarlo. Ni tampoco estamos en los aburridos y vacíos bordes externos, donde no hay suficientes elementos pesados como el hierro y el carbono para formar planetas rocosos o cuerpos biológicos. Estamos en la región perfecta, en los suburbios tranquilos de la Vía Láctea, lo que los científicos llaman la zona habitable galáctica. Si tomamos en consideración la suma de todos estos factores indispensables, la necesidad de tener una estrella madura y tranquila, una luna del tamaño perfecto formada por un impacto casual, un hermano mayor protector masivo como Júpiter, un núcleo de hierro giratorio que nos regala un campo magnético providencial, océanos de agua líquida inagotable, la tectónica de placas constante y nuestra ubicación pacífica en la galaxia. La probabilidad matemática de que todos estos eventos independientes ocurran al mismo tiempo y en el mismo lugar se desploma drásticamente. Las matemáticas se vuelven en contra de la abundancia. La hipótesis de la Tierra excepcional no afirma que el universo esté completamente vacío de vida. Es de hecho muy probable que existan formas de vida básicas. Seguramente hay microbios simples, bacterias resistentes o musgos alienígenas nadando bajo los gruesos mantos de hielo de otras lunas lejanas o proliferando en los estanques cálidos de exoplanetas remotos. Pero la vida compleja, la vida animal y vegetal avanzada, y especialmente la vida inteligente, esos seres que poseen la capacidad de escribir poesía, que pueden construir enormes telescopios para buscar sus propios orígenes, que pueden amar, sufrir y que pueden maravillarse hasta las lágrimas ante la belleza de un atardecer. Eso es algo extraordinariamente raro.
podría ser un evento tan improbable que se convierta en una anomalía estadística. Si esta teoría excepcional es la correcta, entonces el gran silencio del universo deja de ser de inmediato un misterio frío o una amenaza encubierta. Se transforma, por el contrario, en un testimonio silencioso y abrumador de nuestra propia rareza. Significa que no somos un accidente vulgar que se repite en cada rincón estelar. Somos frágiles, somos increíblemente únicos. Somos una joya excepcional e irrepetible tallada a lo largo de eones en medio de la insondable oscuridad cósmica. Y llegar a esta profunda conclusión, mis queridos amigos, nos confiere a todos nosotros una responsabilidad ética e histórica inmensa. Si realmente somos el único jardín vivo, la única llama de conciencia encendida en un universo infinito de fría piedra y fuego estelar, nuestro deber más sagrado no es conquistar las estrellas. Nuestro deber principal y la misión más importante de la humanidad es cuidar de este pequeño hogar con devoción absoluta, protegiendo la vida humana y la naturaleza, para asegurar que esta luz milagrosa que portamos nunca se extinga en el vacío. Al observar el cosmos y constatar su inmenso y pesado silencio, los pensadores y científicos han tenido que buscar respuestas que van más allá de la simple astronomía. Han tenido que adentrarse en el terreno de la filosofía y de la evolución de las especies. Es aquí donde surge uno de los conceptos más fascinantes y a la vez más sobrecogedores que jamás se hayan propuesto para intentar resolver la paradoja de Fermi. Me refiero a la teoría conocida como el gran filtro. Para comprender esta idea en toda su magnitud, quiero pedirles que imaginen la evolución de la vida como si fuera una larga y extenuante carrera de obstáculos. Una carrera que comienza en el momento exacto en que un planeta rocoso se enfría lo suficiente como para albergar agua, y que termina en el hipotético instante en que una civilización se vuelve capaz de viajar entre las estrellas y colonizar su galaxia. Entre ese punto de partida y esa línea de meta, hay una serie de pasos que la vida debe dar. Primero, la materia inerte debe organizarse milagrosamente para formar la primera célula capaz de reproducirse. Luego, esas células simples deben aprender a unirse para formar seres multicelulares. Después, algunos de esos seres deben desarrollar un cerebro, una inteligencia capaz de usar herramientas. Más tarde, deben crear el lenguaje, la escritura, la agricultura y la industria. Finalmente, deben dominar los secretos de la energía atómica y los viajes espaciales. La teoría del gran filtro nos dice algo muy simple pero profundamente aterrador. Nos dice que, en algún lugar de esa larga lista de pasos evolutivos, existe un obstáculo, una barrera gigantesca, un muro casi insuperable que resulta ser tan extraordinariamente difícil de cruzar que prácticamente ninguna especie en todo el universo logra pasarlo. Ese muro es el filtro. El universo actúa como un colador implacable que retiene y elimina a casi todos los contendientes antes de que puedan convertirse en una civilización galáctica visible. La pregunta que quita el sueño a los astrónomos no es si este filtro existe. Dado el silencio absoluto del cielo, la lógica nos indica que el filtro debe existir obligatoriamente. La pregunta que verdaderamente hiela la sangre es otra. ¿Dónde está situado exactamente ese muro? ¿Está en nuestro pasado o nos está esperando en nuestro futuro? Analicemos la primera posibilidad. Si el gran filtro quedó atrás en nuestro pasado, significa que estamos a salvo. Podría ser que el simple paso de la química inerte a la primera molécula de la vida sea un accidente pero tan improbable, que la Tierra es uno de los poquísimos lugares en billones de galaxias donde ocurrió. O tal vez el salto evolutivo desde las bacterias de una sola célula hasta los organismos complejos como los animales y las plantas sea casi un milagro biológico. Recordemos que en la Tierra, la vida fue puramente bacteriana durante casi 3.000 millones de años antes de que apareciera algo más complejo. Si el filtro está detrás de nosotros,
Eso nos convierte en los ganadores de la lotería cósmica. Significa que el universo está mudo porque casi nadie logró nacer o evolucionar. En este escenario, nosotros somos la gran excepción. Los supervivientes afortunados que han logrado superar las etapas más crueles de la creación. Es un pensamiento que, aunque nos hace sentir solos, también nos llena de alivio y de un inmenso orgullo como especie. Pero ahora, queridos amigos, debemos enfrentarnos a la segunda posibilidad. ¿Qué ocurre si el origen de la vida es fácil? ¿Qué ocurre si la evolución de la inteligencia es algo común y corriente en millones de planetas? Si eso es así, entonces el gran filtro no está en nuestro pasado. El muro invisible está situado delante de nosotros. En nuestro futuro, si el filtro está en el futuro, significa que a lo largo de los miles de millones de años de historia cósmica, innumerables civilizaciones han nacido. Han construido ciudades, han inventado la rueda, la escritura y las máquinas. Han llegado exactamente al punto en el que nos encontramos nosotros hoy en día, y entonces, invariablemente, se han encontrado con el muro y han desaparecido. Esta perspectiva nos advierte que, al alcanzar un cierto nivel de avance tecnológico, las civilizaciones tienden a destruirse a sí mismas de manera sistemática. Y si miramos nuestra propia historia reciente, no es difícil imaginar cómo podría suceder. Hace apenas 80 años, la humanidad descubrió cómo dividir el átomo. Obtuvimos un inmenso poder, un poder literal de fuego estelar, pero lo utilizamos por primera vez para fabricar armas de destrucción masiva. Tenemos arsenales nucleares suficientes para borrar cualquier rastro de nuestra civilización en cuestión de horas. Pero las armas nucleares no son el único candidato a ser el gran filtro. Vivimos en una época donde alteramos el clima global de nuestro único hogar. Desarrollamos tecnologías biológicas que podrían desencadenar pandemias artificiales incontrolables. Estamos creando sistemas de inteligencia artificial que, algún día, podrían superar nuestra propia capacidad de comprensión y control. El peligro del futuro radica en un desajuste trágico. El desarrollo tecnológico avanza a una velocidad vertiginosa, mientras que la sabiduría humana, nuestra moralidad y nuestra capacidad para gobernar nuestros propios instintos tribales, avanzan a un paso extremadamente lento. Tenemos el poder de los dioses de la antigüedad, pero seguimos teniendo las emociones y los conflictos de nuestros ancestros de las cavernas. Si el gran filtro nos aguarda en el futuro próximo, entonces el silencio de las estrellas no es un misterio para resolver. Es una advertencia solemne y fúnebre. Es el testimonio mudo de millones de civilizaciones que no supieron manejar el inmenso poder de sus propios inventos. Nos están diciendo, desde la oscuridad, que la inteligencia sin sabiduría es una sentencia. Por lo tanto, cada avance científico que logramos hoy debe ir acompañado de una profunda reflexión ética. Nuestro desafío no es solo llegar a las estrellas, sino sobrevivir a nosotros mismos el tiempo suficiente para lograrlo. Si somos capaces de evitar nuestra propia aniquilación durante los próximos siglos, tal vez, solo tal vez, seamos la primera especie en romper el molde y atravesar el gran filtro. Si el concepto del gran filtro nos invita a mirar hacia adentro y cuestionar nuestra propia naturaleza, la siguiente teoría nos obliga a mirar hacia afuera con una inmensa dosis de precaución. Se trata de una de las hipótesis más famosas e inquietantes de la ciencia ficción moderna y de la filosofía astronómica. Es conocida mundialmente como la teoría del bosque oscuro, y para que todos podamos sentir la profundidad de esta idea, quiero utilizar una imagen que estoy seguro resultará muy familiar para muchos de ustedes. Imaginen que están caminando completamente solos en medio de un inmenso bosque durante una noche cerrada sin luna. Podría ser uno de los espesos pinares de la Sierra de Guadarrama o la densa selva de Irati. Los árboles son altos y bloquean cualquier luz. Usted no puede ver más allá de 2 o 3 metros de distancia. Camina con cuidado
intentando no hacer ruido al pisar las hojas secas. De repente, a lo lejos, escucha el crujido claro y seco de una rama al romperse. Alguien o algo está ahí cerca. En ese preciso instante, usted tiene que tomar una decisión rápida. ¿Levanta la voz y grita un hola amistoso para presentarse? ¿O contiene la respiración, se agacha lentamente detrás del tronco más cercano y se funde con las sombras? La lógica de la supervivencia nos dice que gritar en la oscuridad es una terrible imprudencia. Usted no sabe quién ha pisado esa rama. Podría ser un excursionista perdido y amable, pero también podría ser un lobo solitario, un animal asustado o alguien con intenciones hostiles. Y dado que su propia vida está en juego, asumir que el extraño es amistoso es un riesgo que ningún instinto de conservación le permitiría tomar. La hipótesis del bosque oscuro traslada esta exacta sensación de vulnerabilidad al escenario inabarcable de nuestra galaxia. Nos sugiere que el universo no está vacío en absoluto. El universo está repleto de vida. Está lleno de civilizaciones de distintos niveles de desarrollo. Pero el universo es también un bosque oscuro. Cada civilización es como un cazador armado y silencioso que avanza a tientas entre los árboles estelares. ¿Por qué se comportarían como cazadores y no como embajadores diplomáticos? La respuesta reside en una rama de las matemáticas llamada la teoría de juegos y en las limitaciones físicas de la comunicación espacial. Si una civilización detecta a otra a 100 años luz de distancia, la comunicación instantánea es absolutamente imposible. Si envían un mensaje preguntando cuáles son sus intenciones, tardarán 100 años en llegar y la respuesta tardará otros 100 años en volver. Es imposible sentarse a tomar un café y firmar un tratado de paz. Es imposible leer el lenguaje corporal del otro. Es imposible construir confianza. Esta barrera del tiempo y la distancia crea lo que los estrategas llaman una cadena de sospecha insalvable. Yo no sé si usted es bueno o malo, e incluso si yo sé que usted es bueno, yo no sé qué piensa usted de mí. Tal vez usted crea que yo soy una amenaza y decida atacarme por precaución. Y si yo sospecho que usted podría atacarme por miedo, mi opción más segura es atacarlo a usted primero antes de que pueda hacerme daño. Cuando los recursos del universo son finitos y la supervivencia de su propia especie es el objetivo supremo, la paranoia se convierte en la única estrategia racional. En este despiadado juego cósmico, aquel que revela su posición encendiendo una linterna en la oscuridad, se convierte inmediatamente en un objetivo. Las civilizaciones más antiguas y tecnológicamente superiores habrían aprendido esta cruda realidad hace millones de años. Habrían comprendido que, en un universo donde no puedes verificar las intenciones de tu vecino, la única garantía absoluta de seguridad es permanecer oculto. Por lo tanto, según esta teoría escalofriante, el silencio del cielo nocturno no es la prueba de que estemos solos. El silencio es una maniobra defensiva a escala galáctica. Todos están ahí fuera. Las galaxias bullen de inteligencia, pero es una inteligencia aterrorizada. Todos mantienen un silencio absoluto, apagando sus transmisiones de radio, ocultando sus maravillas de ingeniería y camuflando sus planetas para no atraer la atención de los depredadores más grandes del bosque. Quienes no aprendieron a callar, quienes fueron ingenuos y ruidosos en su juventud tecnológica, fueron eliminados rápidamente de la ecuación cósmica. Si esta teoría es la descripción real de nuestra Vía Láctea, significa que hemos estado interpretando el silencio de una manera completamente equivocada. Hemos pensado que la mudez del universo era una tragedia, una soledad no deseada, cuando en realidad ese silencio ensordecedor es un mecanismo de supervivencia. Las estrellas nos ignoran porque ignorarnos es la forma de mantenerse con vida. Y lo más perturbador de todo es pensar en nuestra propia actitud. Nosotros somos como un niño pequeño que acaba de entrar en el bosque oscuro y, sin conocer las reglas, ha encendido una gran fogata
y ha empezado a cantar a todo pulmón, ignorando las miradas silenciosas que podrían estar observándonos desde las profundidades de la sombra. Llegamos a un punto de la historia que nos obliga a mirarnos en un espejo y juzgar nuestras propias acciones con la sabiduría de los años. Si acabamos de establecer que el universo podría ser un bosque oscuro repleto de peligros acechantes, resulta fascinante e incluso un poco aterrador repasar lo que la humanidad ha hecho en las últimas décadas. Hemos actuado con una inocencia tan grande y un romanticismo tan desbordante que hoy en día muchos científicos se llevan las manos a la cabeza al pensar en las posibles consecuencias. Corría la luminosa década de 1970. Eran tiempos de un inmenso optimismo tecnológico. El ser humano había logrado caminar sobre la Luna y nuestros ojos estaban fijos en los planetas gigantes de nuestro sistema solar. Las agencias espaciales, lideradas por mentes brillantes y soñadoras como la del famoso astrónomo Carl Sagan, diseñaron misiones robóticas destinadas a viajar más lejos de lo que nadie había llegado jamás. Nacieron así las sondas Pioneer 10 y 11, y las famosísimas sondas Voyager 1 y 2. Su misión principal era fotografiar y estudiar Júpiter, Saturno y otros confines de nuestro vecindario. Pero los ingenieros sabían que, eventualmente, la gravedad de esos grandes planetas actuaría como una onda gigante, lanzando a estas pequeñas naves fuera de nuestro sistema solar. Sabían que estas ondas viajarían por el vacío interestelar durante millones y millones de años. Se convertirían en las primeras reliquias físicas de la humanidad destinadas a navegar para siempre por el océano cósmico. Ante esta realidad, Carl Sagan y su equipo tomaron una decisión profundamente poética. Decidieron que las ondas no debían viajar mudas, debían llevar un mensaje, un saludo de la humanidad por sí, en algún momento en el incalculable futuro. Alguna civilización extraterrestre se cruzara con ellas. En las naves Pioneer, instalaron unas placas de aluminio anodizado en oro con figuras humanas y símbolos astronómicos. Pero el esfuerzo culminante llegó con las misiones Voyager en 1977. En los costados de estas naves, adosaron un disco de gramófono hecho de cobre y bañado en oro. Un disco de 12 pulgadas, diseñado para resistir la erosión del espacio durante miles de millones de años. Ese disco de oro es un testamento de lo que somos. Contiene los sonidos del viento, de la lluvia, el canto de las ballenas y el sonido reconfortante del latido de un corazón humano. Contiene piezas musicales sublimes de Mozart, de Bach y melodías tradicionales de diversas culturas del mundo. Y lo más conmovedor, contiene saludos pronunciados por seres humanos en 55 idiomas diferentes, incluyendo, por supuesto, nuestro hermoso idioma español. Es una carta de amor enviada a la oscuridad, un intento desesperado y bellísimo de decir, existimos, y esta es nuestra voz. Visto desde la perspectiva de la cultura y la poesía, el disco de oro de las Voyager es una de las creaciones más nobles de la humanidad. Pero visto desde la perspectiva analítica y fría de la teoría del bosque oscuro, es posiblemente el acto de mayor ingenuidad que jamás hayamos cometido. Y es que en ese disco, y en las placas de las naves Pioneer, no solo enviamos saludos y música, enviamos también un mapa detallado y preciso, utilizando como puntos de referencia 14 púlsares, que son estrellas de neutrones que emiten pulsos de radiación constantes y reconocibles desde cualquier parte de la galaxia. Los científicos trazaron una triangulación exacta, una cruz que señala inequívocamente la posición de nuestro Sol y de nuestro pequeño planeta Tierra en el mapa estelar. Hemos puesto nuestra dirección exacta en una botella y la hemos arrojado al inmenso mar del cosmos, asumiendo de manera absoluta y sin ninguna prueba que quien la encuentre será un ser amistoso y pacífico. Hemos actuado bajo el supuesto de que cualquier especie capaz de viajar por el espacio debe ser, por obligación, espiritualmente elevada y moralmente buena.
Hemos creído que la inteligencia y la bondad van de la mano. Pero, ¿es eso cierto? Si miramos nuestra propia historia humana, el desarrollo tecnológico casi siempre ha ido de la mano del deseo de conquista y de la expansión sobre otros territorios. ¿Por qué habrían de ser diferentes los seres de otros mundos? Muchos científicos modernos debaten acaloradamente sobre esta decisión. Algunos sostienen que fue un error monumental. Argumentan que, al igual que en la naturaleza terrestre, los animales pequeños no van por el bosque gritando ¿dónde está su madriguera? Afirman que enviar activamente mensajes y mapas a lo desconocido es una invitación al desastre. Si existe una civilización hostil ahí, fuera buscando recursos o eliminando competencias futuras, nosotros les hemos entregado las coordenadas de nuestro hogar en un plato de oro. Por otro lado, los defensores de estos mensajes afirman que el riesgo es nulo debido a la lentitud del viaje. Las sondas Voyager tardarán 40.000 años en acercarse siquiera a otro sistema estelar, para cuando alguien las encuentre, si es que alguna vez ocurre. Nuestra civilización habrá evolucionado hasta hacerse irreconocible, o habrá desaparecido por sus propios medios. En este sentido, el disco de oro no es un peligro inminente, sino una cápsula del tiempo, un monumento funerario que demostrará que alguna vez hubo un mundo llamado Tierra donde las criaturas amaban la música y deseaban conocer a sus vecinos. Esta controversia nos deja con una profunda reflexión sobre nuestro carácter. Las sondas Pioneer y Voyager demuestran que somos una especie movida por una curiosidad indomable y por un deseo intrínseco de no estar solos. Fuimos mensajeros ingenuos, tal vez temerarios, pero actuamos impulsados por la esperanza y no por el miedo. Y en un universo que podría ser un bosque oscuro y despiadado, el simple acto de ofrecer una sinfonía de música y un saludo amistoso a la más absoluta oscuridad es una muestra de la indomable belleza del espíritu humano. Continuamos nuestra apacible tertulia sobre los grandes enigmas del cosmos. Dejemos atrás los miedos y las sombras del bosque oscuro y permitamos que nuestra mente se abra a nuevas perspectivas. Les presento a continuación los 3 siguientes capítulos de nuestro viaje, desarrollados con la calma, el respeto y la profundidad que ustedes merecen. He cuidado cada palabra para que la lectura sea un bálsamo para la imaginación, manteniendo el rigor científico y la claridad en todo momento. Después de haber reflexionado sobre ideas tan sombrías como el filtro que aniquila civilizaciones o el bosque oscuro donde todos se esconden por terror, es muy comprensible que sintamos un cierto desasosiego en el corazón. Por eso, en este momento de nuestra charla, quiero invitarles a explorar una posibilidad mucho más amable, una visión que no requiere que el universo sea un lugar hostil, ni que estemos al borde de la destrucción. Esta idea se conoce en los círculos científicos y filosóficos como la hipótesis del zoológico o la teoría de la reserva natural. Para comprender este concepto de la manera más cercana posible, les pido que piensen en cómo nosotros, los seres humanos, tratamos hoy en día a la naturaleza cuando alcanzamos un cierto grado de sabiduría y compasión. Pensemos, por ejemplo, en el Parque Nacional de Doñana o en las inmensas reservas naturales del continente africano. Cuando los biólogos y los conservacionistas estudian a los animales salvajes o a los ecosistemas frágiles, su regla de oro es la no intervención. Observan a los linces, a las aves migratorias o a las manadas de elefantes desde la distancia, utilizando cámaras ocultas y binoculares. Se esfuerzan enormemente por no interferir en su desarrollo natural. No bajan de sus vehículos para enseñar a los leones a cazar de otra manera, ni intentan cambiar las costumbres de las criaturas. Comprenden que la belleza y la supervivencia de esos ecosistemas dependen de que se les permita evolucionar por sí mismos, cometiendo sus propios errores y superando sus propios desafíos sin la intromisión de una inteligencia exterior superior. E incluso, si pensamos en nuestra propia especie,
Los antropólogos aplican normas muy similares cuando descubren tribus indígenas aisladas en las profundidades de la selva amazónica o en las islas remotas del Océano Índico. Los gobiernos y las organizaciones internacionales establecen zonas de exclusión, prohíben estrictamente el contacto, y no lo hacen por desprecio, sino por un profundo respeto y por el deseo de proteger a esas culturas de un choque tecnológico y cultural que podría destruir su forma de vida y sus creencias en un abrir y cerrar de ojos. La hipótesis del zoológico aplica esta misma lógica compasiva a una escala galáctica. Nos sugiere que las civilizaciones extraterrestres avanzadas no solo existen y son abundantes, sino que además saben perfectamente que nosotros estamos aquí. Nos han detectado hace mucho tiempo. Han escuchado nuestras primeras transmisiones de radio, han estudiado la composición química de nuestra atmósfera y han visto cómo nuestras ciudades iluminan la noche terrestre. Sin embargo, en lugar de aterrizar sus naves en nuestras plazas o enviarnos mensajes ensordecedores desde las estrellas, han tomado una decisión consciente y ética. Han decidido declararnos como una reserva natural protegida. Según esta visión tan esperanzadora, la Tierra es un santuario cósmico. Las inteligencias superiores nos observan desde la distancia, como guardianes invisibles o biólogos estelares. Tal vez tengan sondas indetectables camufladas en nuestro sistema solar, o tal vez su tecnología sea tan sofisticada que puedan estudiarnos con un detalle asombroso desde sistemas estelares vecinos sin necesidad de acercarse. Están ahí fuera, observando nuestros primeros pasos titubeantes en el espacio, viendo cómo lidiamos con nuestros conflictos, cómo creamos arte y cómo intentamos comprender el universo que nos rodea. ¿Y por qué mantienen este silencio absoluto? La respuesta que ofrece esta hipótesis es que están esperando. Están esperando a que alcancemos un nivel de madurez tecnológica, moral y espiritual suficiente para poder asimilar el contacto sin que nuestra civilización colapse por el impacto psicológico. Si una civilización millones de años más avanzada se presentara de repente ante nosotros, con curas para todas las enfermedades y fuentes de energía infinitas, nuestra propia motivación para aprender, investigar y evolucionar se desmoronaría por completo. Nos convertiríamos en seres dependientes. Nuestra cultura, nuestras filosofías y nuestras religiones sufrirían un impacto tan brutal que podríamos perder nuestra identidad como especie. Ellos lo saben. Probablemente, en su antiquísima historia, cometieron el error de interferir con mundos jóvenes y vieron las trágicas consecuencias de ese acto. Por lo tanto, habrían establecido un código ético universal, una ley galáctica de no intervención. No se rebelarán hasta que nosotros mismos demostremos que estamos listos. Esto nos lleva a una pregunta fascinante y a la vez intimidante. ¿Cuál es la prueba? ¿Cuáles son los requisitos que la humanidad debe cumplir para que los guardianes invisibles decidan romper el silencio y darnos la bienvenida a la comunidad cósmica? Tal vez estén esperando a que dejemos de matarnos en guerras inútiles. Tal vez el requisito sea que logremos unirnos como una sola especie pacífica, que aprendamos a vivir en armonía con nuestro propio planeta sin destruir sus ecosistemas. O tal vez la señal sea que logremos construir una nave capaz de viajar a otra estrella por nuestros propios medios. Es una perspectiva reconfortante, porque elimina el miedo a una invasión hostil. Nos dice que no estamos solos, que estamos siendo cuidados desde las sombras por una hermandad cósmica. Pero, al mismo tiempo, esta teoría tiene un punto débil que los científicos más escépticos señalan a menudo. Para que el silencio sea tan absoluto como lo observamos, requeriría que todas y cada una de las civilizaciones extraterrestres, sin excepción alguna, respetaran esta regla de no intervención. Si en toda la galaxia existieran miles de culturas diferentes, bastaría con que un solo grupo rebelde, o un solo individuo con una nave espacial, decidiera romper las reglas y enviarnos una señal de radio para que el secreto quedara al descubierto.
El hecho de que no hayamos detectado ni siquiera un susurro sugiere que esta cuarentena galáctica tendría que ser aplicada con una perfección casi imposible. Sin embargo, a pesar de sus debilidades lógicas, la hipótesis del zoológico sigue siendo una de las reflexiones más hermosas sobre nuestro lugar en el universo. Nos invita a comportarnos con la dignidad de quienes saben que, tal vez, el universo entero nos está mirando con la esperanza de que logremos madurar y prosperar. Dejemos a un lado por un momento las teorías sobre comportamientos alienígenas o códigos morales galácticos y volvamos a poner los pies sobre la dura y fría realidad de las leyes físicas. A veces, en nuestro afán por buscar respuestas misteriosas, olvidamos que el universo está gobernado por reglas matemáticas inflexibles. Es muy posible que la explicación al gran silencio no sea ni psicológica ni sociológica, sino puramente logística y económica. Hablamos de la tiranía absoluta del espacio y del tiempo. A través de las pantallas de cine y las novelas de ciencia ficción, nos hemos acostumbrado a la idea de que viajar entre las estrellas es algo relativamente sencillo. Vemos naves que cruzan la galaxia en cuestión de días o semanas, pero la ciencia real nos cuenta una historia infinitamente más dura y restrictiva. El espacio, mis queridos amigos, es grande más allá de toda comprensión humana. Pongamos un ejemplo práctico. La estrella más cercana a nuestro sistema solar se llama Próxima Centauri. Está situada a poco más de 4 años luz de distancia. En términos cósmicos, Próxima Centauri es nuestro vecino de puerta. Está justo al cruzar nuestro rellano estelar. Sin embargo, si intentáramos enviar nuestra nave espacial más rápida actual, como la sonda New Horizons, que visitó Plutón a velocidades asombrosas, esa pequeña máquina tardaría aproximadamente 78.000 años en llegar a Próxima Centauri. 78.000 años. Para ponerlo en perspectiva, hace 78.000 años. Nuestros antepasados en la Tierra apenas estaban aprendiendo a usar herramientas de piedra, y el hombre de Neandertal caminaba por la península ibérica. Esa es la distancia a la estrella más cercana, y la Vía Láctea tiene un diámetro de 100.000 años luz. Las distancias son tan abrumadoras que convierten el viaje interestelar en una pesadilla de la ingeniería. Podríamos pensar que, en el futuro, descubriremos nuevos sistemas de propulsión que nos permitan viajar a una fracción significativa de la velocidad de la luz. Supongamos que logramos construir naves que viajen al 10% de la velocidad de la luz. Incluso a esa velocidad increíble, un viaje a la estrella vecina tardaría más de 40 años. Y aquí nos enfrentamos a otro muro infranqueable. La física nos dice que el espacio no está completamente vacío. Está lleno de minúsculos granos de polvo interestelar y átomos sueltos de hidrógeno. Si usted viaja en un automóvil a 100 km por hora y un insecto golpea el parabrisas, el insecto se aplasta. Pero si usted viaja en una nave espacial al 10% de la velocidad de la luz, el impacto contra un simple grano de arena cósmica liberaría una energía destructiva equivalente a la explosión de una bomba. La nave necesitaría escudos protectores inmensamente gruesos y pesados para no ser desintegrada en pleno vuelo. Y cuanto más pesada sea la nave, más energía colosal se necesita para acelerarla y para frenarla al llegar a su destino. Esto nos lleva a la vertiente económica y social del desafío. Construir una nave interestelar capaz de mantener con vida a una tripulación humana durante décadas o siglos requeriría un esfuerzo financiero que escapa a toda lógica actual. Hablamos de un coste económico que no se mediría en millones, sino en cientos de miles de millones de euros, o tal vez billones de euros. Un proyecto de esta magnitud consumiría los recursos materiales y energéticos de naciones enteras. Requeriría que la humanidad entera trabajara unida durante generaciones solo para financiar y construir una sola nave. ¿Y cuál sería el retorno de esa inmensa inversión? En la historia de la humanidad,
Cuando los grandes exploradores europeos cruzaban los océanos, lo hacían buscando especias, oro y nuevas rutas comerciales que enriquecerían a sus naciones. Pero el viaje interestelar no ofrece ese incentivo. Si usted invierte billones de euros para enviar colonos a otra estrella, esos colonos nunca podrán enviar materias primas de vuelta a la Tierra. El coste del transporte sería prohibitivo. Ni siquiera podrían comerciar con ideas o tecnologías de forma fluida, porque un simple mensaje de correo electrónico pidiendo consejo tardaría 8 años en ir y volver a la estrella más cercana. Cada colonia estelar estaría económicamente y socialmente aislada por completo. A la luz de estas enormes barreras, debemos considerar lo que esto significa para la paradoja de Fermi. Es enteramente posible que el universo esté rebosante de civilizaciones avanzadas. Quizás miles de culturas han resuelto sus problemas sociales, han erradicado las enfermedades y han alcanzado un estado de prosperidad maravilloso en sus respectivos planetas. Pero cuando miran hacia las estrellas, sacan su calculadora y hacen exactamente los mismos cálculos que acabamos de hacer nosotros. Llegan a la conclusión de que expandirse por la galaxia es un desperdicio colosal y absurdo de energía y recursos. Comprenden que es mucho más sabio, más seguro y más sensato invertir esos miles de millones de euros en mejorar la calidad de vida en su propio mundo, en mantener su planeta limpio y en asegurar la felicidad de su gente, en lugar de lanzarse a la oscuridad mortal y congelada del espacio interplanetario. La tiranía de la distancia física convierte a las estrellas en islas solitarias. Todos se quedan en casa porque es el único lugar donde tiene sentido estar. Y así, sin viajes y sin imperios galácticos, el universo permanece en su silenciosa e inmensa paz. Hasta este momento, hemos hablado de por qué el universo parece estar en silencio. Pero debemos ser rigurosamente honestos y admitir que la ciencia, en su constante vigilancia del cielo nocturno, ha tropezado con ciertos fenómenos extraños. Aunque no hemos recibido ninguna señal de radio con un mensaje claro, sí hemos detectado sombras anómalas y objetos inusuales que han hecho que incluso los astrónomos más prudentes levanten una ceja con asombro. En la ciencia, mantenemos una regla de oro fundamental. Las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. No podemos declarar que hemos encontrado extraterrestres a la primera señal de algo extraño. Nuestra obligación es buscar siempre la explicación natural más lógica. Sin embargo, la curiosidad es el motor del conocimiento, y es vital mantener la mente abierta frente a aquello que todavía no sabemos nombrar. Uno de los misterios más fascinantes de los últimos años tiene como protagonista a un astro lejano conocido como la estrella de Tabi. Se encuentra a unos 1500 años luz de nosotros en la constelación del Cisne. Durante 4 años, el brillante telescopio espacial Kepler mantuvo su mirada fija en esta estrella. Como recordarán, Kepler buscaba planetas observando los minúsculos eclipses que ocurren cuando un planeta cruza por delante de su Sol. Para que se hagan una idea, cuando un planeta gigante como nuestro Júpiter pasa por delante del Sol, solo bloquea aproximadamente el 1% de la luz de la estrella. Es una caída de brillo minúscula, pero los datos que llegaron de la estrella de Tabi dejaron perplejos a los científicos de todo el mundo. La luz de esta estrella no se oscurecía de forma regular ni predecible como lo haría con un planeta. Caía de manera caótica, irregular. Y en algunas ocasiones, el brillo de la estrella se redujo en un asombroso 22%. 22% de oscuridad repentina. Para bloquear tal cantidad de luz, el objeto tendría que ser de un tamaño titánico, algo con un área de superficie miles de veces mayor que la de la Tierra. ¿Qué podría causar semejante eclipse monstruoso? Las mentes más audaces comenzaron a susurrar una teoría espectacular. Propusieron que quizás estábamos viendo la silueta de una megaestructura alienígena en plena construcción, lo que se conoce como un enjambre de Dyson.
Una civilización tan avanzada que estaría rodeando su propia estrella con inmensos paneles solares del tamaño de continentes para recolectar toda su energía. La idea era tan revolucionaria que dio la vuelta al mundo, pero actuando bajo nuestro estricto protocolo de prudencia científica, la comunidad astronómica investigó más a fondo. Observaciones posteriores demostraron que el bloqueo de la luz no era opaco, sino que dejaba pasar ciertos colores más que otros. Esto sugirió fuertemente que lo que estaba oscureciendo a la estrella de Tabi no era una estructura sólida de metal alienígena, sino inmensas nubes de polvo cósmico ultra fino. Quizás el resultado de la colisión de exoplanetas o el paso de una nube masiva de cometas fragmentados. Hoy en día, la ciencia se inclina firmemente por esta explicación natural y polvorienta. Sin embargo, el misterio no está cerrado por completo. La estrella sigue comportándose de manera errática, recordándonos que el universo es capaz de crear fenómenos naturales de una extrañeza sobrecogedora. Y luego, en el mes de octubre del año 2017, un nuevo visitante nos recordó lo poco que sabemos. Los observatorios en la Tierra detectaron un pequeño objeto rocoso cruzando nuestro sistema solar a una velocidad vertiginosa. Por su trayectoria y su velocidad, supimos de inmediato que este objeto no se había formado alrededor de nuestro Sol. Venía del profundo espacio interestelar. Era el primer visitante de otras estrellas que detectábamos en la historia de la humanidad. Lo bautizaron con un nombre de origen hawaiano, Oumuamua, que significa el primer mensajero que llega de lejos. Oumuamua era extraño desde cualquier punto de vista. Al medir cómo reflejaba la luz del Sol mientras daba vueltas sobre sí mismo, los científicos calcularon que tenía una forma tremendamente alargada, como un gigantesco puro de roca, o quizás con una forma plana y delgada como una tortita. Nada en nuestro sistema solar tiene una forma natural parecida, pero lo más desconcertante ocurrió cuando el objeto comenzó a alejarse del Sol. En lugar de frenar gradualmente por la gravedad, Oumuamua aceleró. Cambió su velocidad de una forma que no podíamos explicar completamente por la simple gravedad. Normalmente, los cometas de hielo aceleran cuando se acercan al Sol, porque el calor evapora el hielo y crea chorros de gas que actúan como pequeños motores de cohete. Pero Oumuamua no mostró ninguna cola de polvo. No emitió ningún gas detectable. Su superficie parecía seca e inactiva. Entonces, ¿qué lo empujaba? El respetado astrónomo Avi Loeb, de la Universidad de Harvard, propuso una hipótesis audaz. Sugirió que, dado su comportamiento y su forma inusual, no podíamos descartar la posibilidad de que Oumuamua fuera una vela ligera, un artefacto extremadamente delgado diseñado por una inteligencia extraterrestre para ser impulsado por la pura presión de la radiación solar, una chatarra espacial interestelar a la deriva o quizás una sonda de reconocimiento. Una vez más, la mayoría de la comunidad científica abogó por la prudencia. Argumentaron que existen fuerzas naturales, como la desgasificación oculta de hidrógeno puro, que podrían explicar la aceleración sin necesidad de recurrir a naves extraterrestres. Y es muy probable que tengan razón. El consenso científico actual mantiene que Oumuamua es un fenómeno natural inusual, un pedazo de hielo o roca con propiedades que apenas estamos empezando a comprender. Oumuamua y la estrella de Tabi no son pruebas de vida alienígena. Sería irresponsable y falto a la verdad afirmar lo contrario. Pero son recordatorios vitales de nuestra capacidad de asombro. Nos enseñan que debemos seguir mirando, seguir cuestionando las anomalías y mantener nuestros ojos bien abiertos. Porque incluso si estos objetos resultan ser maravillas puramente naturales, nos demuestran que el universo todavía esconde secretos inmensos y que si algún día la respuesta al gran silencio pasa rozando nuestra puerta, estaremos allí, con nuestros telescopios encendidos, listos para verla. Estimados amigos, es un placer volver a encontrarnos en este rincón de reflexión y asombro.
A lo largo de nuestras charlas, hemos recorrido desiertos estelares, nos hemos escondido en bosques oscuros y hemos contemplado muros invisibles que podrían detener el avance de la vida. Pero hoy quiero proponerles un giro en nuestra travesía. Quiero que dejemos de mirar hacia los lejanos horizontes de las galaxias y empecemos a mirar hacia el interior, hacia lo más profundo de la mente y de la tecnología. Para comprender el capítulo de hoy, me gustaría que hiciéramos un pequeño ejercicio de memoria y observación. Ustedes, que han visto cómo el mundo cambiaba de forma radical durante las últimas 6 o 7 décadas, recordarán perfectamente la evolución de nuestra propia tecnología. Pasamos de las pesadas radios de válvulas a los televisores en blanco y negro, y de ahí a ordenadores que hoy caben en la palma de nuestra mano. Cada vez, nuestras máquinas se han hecho más pequeñas, más potentes y, sobre todo, más capaces de crear mundos que no existen. Seguramente, habrán visto a sus nietos sumergidos en sus teléfonos, o quizás habrán oído hablar de esos cascos de realidad virtual que permiten a una persona caminar por una ciudad lejana sin moverse del sofá de su casa en Madrid o en Sevilla. Pues bien, existe una teoría fascinante que sugiere que el silencio del universo no se debe a que las civilizaciones se destruyan, sino a que deciden, voluntariamente, marcharse de la realidad física. Esta es la hipótesis de la evolución interior, o la transición hacia la civilización digital. Pensemos por un momento en las limitaciones de nuestra propia biología. Ustedes saben, mejor que nadie, que el cuerpo humano es una maravilla, pero también es frágil. Con el paso de los años, aparecen los achaques, los dolores de espalda, la vista que se cansa y la memoria que a veces juega al escondite. La biología es, por definición, limitada. Estamos hechos de carne y hueso. Dependemos de una atmósfera específica, de una temperatura concreta y de una alimentación constante. Además, el tiempo que se nos concede es apenas un susurro en la historia de la Tierra. Ahora, imaginen que una civilización avanza lo suficiente como para descifrar por completo el funcionamiento del cerebro. Logran comprender cómo se guardan los recuerdos, cómo se genera la conciencia y cómo se siente la alegría o el amor. Una vez que dominan este conocimiento, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué debemos seguir atados a un cuerpo que envejece y muere? ¿Por qué debemos gastar trillones de euros en enviar naves espaciales de metal a planetas polvorientos y desiertos, donde el viaje dura milenios y el riesgo de morir es constante? La alternativa es la trascendencia digital. Imaginen que es posible trasladar su mente, toda su esencia y su ser, a un soporte electrónico inmensamente avanzado. En ese momento, la enfermedad desaparece para siempre. El dolor físico deja de existir. Usted podría vivir en una simulación perfecta de la España de su juventud, o en un mundo de fantasía donde el sol nunca se pone y las flores nunca se marchitan. En este paraíso digital, un segundo de tiempo real podría equivaler a 1000 años de experiencias vividas. La inmortalidad ya no sería un sueño de poetas, sino una realidad técnica. Esta teoría sugiere que las civilizaciones más avanzadas del universo han llegado a la conclusión de que la expansión física por la galaxia es primitiva, costosa y, en prima san, francamente, aburrida. ¿Para qué viajar durante 50 años a una estrella cercana para encontrar un trozo de roca helada, cuando en un servidor informático del tamaño de una caja de zapatos se pueden simular 1000 universos perfectos y llenos de vida? Es lo que algunos científicos llaman la hipótesis de la inversión. Las civilizaciones dejan de crecer hacia afuera y empiezan a crecer hacia adentro. Se vuelven microscópicas en el espacio físico, pero infinitas en su espacio mental. Para ellos, nosotros seríamos como exploradores de la antigüedad que todavía intentan cruzar el océano en barcas de madera, mientras ellos ya han descubierto que pueden crear océanos enteros dentro de un procesador. Pero, se preguntarán ustedes, ¿cómo se alimentan estos mundos digitales?
Incluso la tecnología más avanzada necesita energía. Y aquí es donde volvemos a encontrarnos con una vieja conocida: la esfera de Dyson. Una civilización que ha decidido vivir en la simulación no enviaría naves a colonizar otras estrellas. Lo que haría sería rodear su propio sol con colectores de energía para alimentar sus gigantescos ordenadores. Imaginen una estrella rodeada de billones de pequeños servidores flotantes. Cada uno de ellos alberga a miles de millones de personas viviendo vidas perfectas, debatiendo, creando arte, amando y explorando mundos imaginarios que son tan reales para ellos como este aire que respiramos lo es para nosotros. Desde fuera, desde nuestra posición aquí en la Tierra, esa estrella parecería extraña. Su luz se vería alterada, emitiría un calor inusual, pero no emitiría señales de radio. ¿Por qué habrían de hacerlo? Ellos no están buscando a nadie. Están ocupados viviendo la eternidad en su jardín del Edén electrónico. Este giro hacia el interior explica de forma brillante el gran silencio. El universo nos parece vacío porque las civilizaciones más inteligentes se han vuelto invisibles. Han dejado de usar grandes transmisores de radio que desperdician energía en todas direcciones. Han dejado de construir naves espaciales que dejan rastros de calor. Se han convertido en sociedades introspectivas. Son como esa familia que decide cerrar las cortinas de su casa en una tarde de invierno para disfrutar de una buena lectura y del calor del hogar, sin preocuparse de quién pasa por la calle. Para nosotros, esto puede resultar un poco triste o incluso inquietante. La idea de una vida dentro de una máquina nos suena extraña, fría, casi como una película de ciencia ficción, pero para una especie que lleva millones de años existiendo, la transición digital podría ser el mayor acto de sabiduría. Sería el fin de la escasez, el fin de la guerra por los recursos y el fin del miedo a la extinción. Si esta hipótesis es cierta, el futuro de la humanidad podría no estar en las colonias de Marte o en las bases en la Luna. Nuestro destino final podría estar en la creación de nuestra propia versión de este paraíso. A medida que nuestra tecnología avanza, nos volvemos más dependientes de lo virtual. Piensen en cuánto tiempo pasamos hoy mirando pantallas en lugar de mirar el horizonte. Estamos dando los primeros pasos, de forma titubeante y a veces torpe, hacia esa misma introspección digital. Sin embargo, esto plantea un dilema ético que ustedes, con su experiencia de vida, entenderán mejor que nadie. ¿Es una vida digital una vida verdadera? Si un ordenador nos proporciona la sensación exacta del sol en la cara, el sabor de un buen vino o el abrazo de un ser querido, ¿importa realmente si esos estímulos son reales o son impulsos eléctricos? Algunos dirán que la realidad física es lo único que tiene valor. Otros argumentarán que la conciencia es lo único que importa y que el soporte donde esa conciencia habita es secundario. Sea como sea, la posibilidad de la civilización digital nos ofrece una respuesta elegante a la paradoja de Fermi. El universo no está muerto, está soñando. Está lleno de mentes maravillosas que han decidido que el espacio exterior es un desierto demasiado frío y vasto, y que la verdadera aventura está en los paisajes infinitos que pueden crear en su propio interior. 200.000 trillones de estrellas podrían estar sirviendo de baterías para billones de mundos privados, donde la muerte ha sido derrotada y el tiempo no tiene poder. Mientras nosotros gritamos al vacío preguntando si hay alguien ahí, ellos podrían estar viviendo en el más absoluto de los placeres, ignorando nuestro ruido como si fuera el zumbido de un insecto lejano. Esto nos devuelve la mirada a nosotros mismos. Si somos los últimos biológicos de la galaxia, si somos los únicos que todavía sentimos el dolor físico y la cercanía de la vejez, eso nos hace especiales. Somos los que todavía caminamos por la tierra real, los que sentimos la lluvia de verdad y los que lidiamos con la incertidumbre del mañana. Tal vez, algún día, nuestros descendientes decidan cruzar ese umbral y unirse al gran sueño digital del cosmos. Pero por ahora, nuestra labor es seguir aquí,
escuchando el silencio y valorando cada minuto de nuestra existencia real en este mundo de carne, hueso y esperanza. Daremos un paso más en nuestro próximo capítulo, donde exploraremos la última de nuestras teorías, la que nos pone a nosotros mismos en el centro de la responsabilidad más grande jamás imaginada. Pero por ahora, reflexionen sobre esto. La próxima vez que vean a alguien sumergido en su tecnología, quizás no se está perdiendo el mundo, sino que está ensayando para la eternidad. Llegamos al final de nuestra travesía, y quizás al punto más emocionante de nuestra reflexión. A lo largo de estos capítulos, hemos explorado posibilidades que nos hacían sentir pequeños, a veces asustados, y a veces insignificantes. Hemos pensado en filtros que destruyen civilizaciones, en bosques oscuros, donde todos se esconden por miedo, y en inmensos paraísos digitales, donde otros podrían estar soñando eternamente. Pero ahora, les pido que hagamos un esfuerzo por mirar hacia otra dirección. Una dirección que nos devuelve la dignidad y el propósito. Existe una hipótesis que los científicos llaman la ventaja del primer llegado. Esta idea sugiere algo asombroso. Tal vez, solo tal vez, el universo está en silencio, no porque todos hayan muerto o se estén escondiendo. Tal vez está en silencio porque aún no ha nacido nadie más. Tal vez nosotros somos los primeros. Para que ustedes lo entiendan, piensen en lo que significa ser el hermano mayor en una familia. O piensen en aquellos pioneros que fundaron los pueblos de nuestra geografía, en Castilla, en Galicia o en las regiones del sur. Esos hombres y mujeres llegaron a un lugar donde no había nada, no había carreteras, no había escuelas, no había puentes. Todo estaba por hacer. Ese es el papel que la humanidad podría estar jugando en este inmenso teatro cósmico. A veces pensamos que el universo es increíblemente viejo. 13.800 millones de años es una cifra que marea. Sin embargo, los astrónomos nos dicen que, en la escala de vida del cosmos, el universo está apenas en su infancia. Las estrellas seguirán naciendo y brillando durante trillones de años más. Los planetas seguirán formándose mucho después de que nuestro propio Sol se haya apagado. Si comparamos la vida entera del universo con un día de 24 horas, nosotros hemos aparecido cuando apenas son las 6 de la mañana. Estamos en el amanecer absoluto de la existencia. Si esta hipótesis es cierta, si realmente somos los hermanos mayores del cosmos, nuestra soledad cambia de significado por completo. Ya no somos huérfanos perdidos en un desierto. Somos los herederos de una responsabilidad inmensa. Lo que hagamos hoy, la forma en que cuidemos nuestro planeta y el éxito que tengamos en sobrevivir a nuestras propias crisis, servirá de ejemplo para todas las civilizaciones que vendrán dentro de 1.000 millones de años. Imaginen que dentro de eones, en un planeta que hoy es solo una nube de gas, nazca una especie nueva. Cuando ellos miren hacia el pasado de la historia cósmica, verán a la Tierra, verán cómo nosotros, con nuestras limitaciones y nuestros miedos, logramos superar la era de las guerras y el egoísmo para proteger la vida. Seremos sus antepasados, sus maestros silenciosos a través del tiempo. Esto nos lleva a una reflexión necesaria sobre nuestra casa común. En España, sabemos muy bien lo que es cuidar una herencia. Sabemos lo que es trabajar la tierra para que nuestros hijos tengan un futuro mejor. Sabemos que un olivo tarda años en dar su mejor fruto, y que lo plantamos pensando en quienes vendrán después. Pues bien, la tierra es ese olivo sagrado. Es el único jardín que conocemos en medio de una inmensidad de roca estéril. Dada la posibilidad de que seamos los únicos seres conscientes en miles de millones de años luz, cuidar este mundo deja de ser una opción política o económica y se convierte en un deber moral absoluto. Cada vez que protegemos un bosque, cada vez que limpiamos nuestros ríos, cada vez que evitamos un conflicto armado, estamos protegiendo el único lugar donde el universo ha logrado mirarse a sí mismo y decir, yo existo.
Ustedes, que han visto la transformación de España desde una sociedad humilde hasta la modernidad, saben que el progreso real no es solo tener más máquinas, sino tener más sabiduría y más respeto por la vida. Esa es la verdadera tecnología que debemos exportar a las estrellas, no solo motores de cohete, sino valores, ética y amor por la existencia. Si el universo es un gran vacío esperando a ser llenado, la humanidad tiene la oportunidad de ser la semilla que traiga la luz a la oscuridad. Somos los guardianes de la llama de la conciencia. Es una carga pesada, lo sé, pero también es el honor más grande que cualquier especie podría soñar. No somos un error de la naturaleza, somos su mayor logro hasta la fecha. A lo largo de nuestras vidas, hemos pasado por momentos de incertidumbre, de miedo y de soledad. Pero al mirar al cielo esta noche, quiero que no sientan temor por el silencio. Sientan el orgullo de ser los primeros en escucharlo. Sientan la emoción de ser los primeros en hacerse preguntas. Somos los hermanos mayores de la galaxia y nuestro hogar. Esta pequeña perla azul es el tesoro más grande que el cosmos ha creado jamás. Cuidémoslo, respetémoslo y sobre todo, sigamos siendo curiosos, porque nuestra historia no ha hecho más que empezar. Somos los encargados de que la vida prospere, para que algún día, cuando otras voces despierten en el firmamento, encuentren un universo lleno de sabiduría y de paz que nosotros empezamos a construir hoy. Llegamos al final de nuestro camino por hoy, pero el misterio, ese sigue allí arriba, esperándonos cada noche. Hemos viajado desde los cálculos matemáticos de Fermi hasta las profundidades de un bosque oscuro, pasando por la posibilidad de que seamos los primeros en despertar en este vasto universo. Tras esta reflexión, me gustaría preguntarles, ¿qué han aprendido hoy? ¿Qué pensamiento les ha quedado rondando en la cabeza mientras contemplábamos la inmensidad? Me encantaría que se tomaran un momento para escribir en los comentarios. Díganme, de todo lo que hemos hablado hoy, ¿cuál es el detalle que más les ha sorprendido? O quizás, ¿cuál es la teoría que más les hace pensar cuando apagan la luz por la noche? Su sabiduría y sus experiencias son el alma de esta comunidad, y leerles es, para mí, un verdadero honor. Al final del día, aunque el universo parezca mudo, nosotros no lo estamos. Tenemos nuestra voz, tenemos nuestra música y sobre todo, nos tenemos los unos a los otros. La verdadera magia no está solo en las estrellas lejanas, sino en el cariño de nuestra familia, en la charla con un viejo amigo y en la protección de este hermoso jardín que llamamos España y que llamamos tierra. Si somos los únicos que pueden sentir la belleza de un amanecer, entonces nuestra vida vale más que todo el oro y todos los tesoros de la galaxia juntos. Si este viaje les ha parecido valioso, les invito de todo corazón a que compartan este video con sus amigos o familiares. Quizás a ellos también les consuele saber lo especiales que somos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse a nuestro canal. Al hacerlo, nos ayudan a que esta pequeña luz de conocimiento siga brillando y llegue a más mentes curiosas. Gracias por haberme acompañado con tanta paciencia y atención. Cuiden mucho de los suyos y cuiden de este mundo que es, por ahora, nuestro único y sagrado hogar. Hasta la próxima. Y que tengan una noche llena de paz bajo la luz de las estrellas.